Abogando por la Unidad Nacional en Pro de la Paz y la Seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida y saludar al doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, catedrático en el IAEN, para hablar sobre la coyuntura de seguridad en el país. Vemos día a día los golpes que vienen dando, tanto en el combate al narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica, a los grupos delincuenciales organizados, cuanto la tarea para el decomiso de armas, como fue este gran golpe que se ha dado en alta mar al frenar el ingreso de armas destinadas al crimen organizado. Pero quisiera partir de esta coyuntura, ¿cómo ve estas tareas? Luego hablaremos de la reforma constitucional para recibir ayuda extranjera. ¿Cómo ve estas tareas que vienen cumpliéndose? Uno se da cuenta cómo el narcotráfico, la minería ilegal, están bien enquistadas en territorio ecuatoriano. Buen día. Hola, estimado Miguel, un saludo muy cordial y un saludo igual a la audiencia. Bueno, por productividad hablar, si habláramos por productividad, obviamente no podríamos menospreciar el trabajo que el bloque de seguridad viene ejecutando, ¿no? Uno ve unas cantidad de acciones que se despliegan alrededor de todo el territorio y en distintos ámbitos y distintas problemáticas, ¿no? Usted había enumerado aquí una serie de cuestiones que son importantes, esfuerzos que se ha hecho por parte del gobierno para acabar con este problema tan complejo que tiene el país, ¿no? Pero claro, siempre está el juego es porque eso no se refleja en los índices, ¿no? En los índices, sobre todo, el indicador más significativo que tiene el Ecuador en general, la comunidad internacional para medir la inseguridad, que es el homicidio, ¿no? La tasa de homicidios. Y frente a eso vemos que más bien el efecto de esas acciones vienen como, digamos, son muy disímiles a lo que la realidad en general sobre esta problemática de la violencia se da, ¿no? Y eso, la pregunta es ¿por qué se está dando? Yo creo que ahí es justamente donde uno debe reflexionar con un poco más de mesura, un poco más de capacidad de especializar el problema, porque me parece que la problemática sobre la cual el gobierno se ha volcado, este grupo, ese atentado, ese combate directo sobre las mafias, que claramente tienen tentáculos en organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, es un elemento importante, pero que de alguna otra forma es un fenómeno distinto al cual estamos enfrentando actualmente con el país, si nos queremos remitir evidentemente al problema de la violencia, ¿sí? Yo lo he repetido en algunas ocasiones sobre el problema de la violencia. Yo creo que el problema del incremento de la violencia y por qué no reacciona frente a otro tipo de acciones que el gobierno hace es porque en general es un fenómeno que tiene vida propia en el país, ¿no? Yo siempre he sostenido que en el Ecuador la violencia tiene agencia, y cuando esto que quiere decir que tiene agencia, quiere decir que responde por una lógica propia, ¿sí? Y ahí hay varios factores que un poco se asocian a esta problemática, ¿no? Y el factor principal tiene que ver con el problema, por ejemplo, de la naturalización de la violencia que existe por parte de la población. Nos hemos acostumbrado a un panorama de violencia asolador, ¿sí? De pronto la dinámica de las bandas criminales, esta red de venganzas, ¿no? Este crecimiento cuasi epidemiológico que es la violencia, ¿no? Cuando una venganza detona en más venganzas, y esto es un tema que no parece parar, es una especie de espiral de la violencia, ¿sí? Eso es algo que me parece que es un tema que no lo hemos podido comprender con suficiencia, ¿no? Realmente lo que está pasando en el territorio. Otro tipo, los que se llaman los mercados de la violencia, ¿no? La violencia también produce una serie de productos. Por ejemplo, en 2008 que hay grupos de sicarios que ofrecen sus servicios a grupos criminales, a personas que realmente usan estos servicios para resolver ciertos conflictos sociales. También llamamos un mercado de la violencia. El tema de las extorsiones está directamente relacionado con la violencia, etc. Yo lo que veo es que el gobierno como que ha focalizado sus acciones a una sola estrategia, a una sola orientación, pero está perdiendo de vista otro tipo de componentes. Lastimosamente,
Yo sé que están sobrecargados de trabajo las Fuerzas Armadas, la policía y otros tipos de instituciones, ¿no? Sin embargo, me parece que el esfuerzo por neutralizar el principal problema que tiene este país, que es estos elevadísimos niveles de violencia, todavía son extremadamente insuficientes. Y yo creo que habría que abrir un frente de trabajo explícito sobre ese problema, porque si no se lo entiende de manera de las características propias de este fenómeno como un fenómeno aislado, ¿no? Que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la minería, nadie le dice, pero que ya tiene una vida propia, no vamos a poder tener un resultado elevador en los próximos años. Yo creo que ese es la gran interrogante que nos hacemos todos los ecuatorianos. ¿Por qué pese a todo el despliegue gubernamental sobre el crimen y toda la narrativa que se ha generado sobre el crimen ha sido tan poco efectivo para neutralizar la violencia y los delitos que están asociados a ellos? Porque hay delitos que se asocian a ellos, por ejemplo, el problema de la extorsión. Yo creo que la extorsión está directamente relacionado con este problema pandémico que significa la violencia del país, ¿no? Que lastimosamente este año nos va a poner en niveles, digamos, históricos, ¿no? Sobre posiblemente los 45, 40 o 50 por cada 100.000 habitantes. Doctor Pontón, usted ha citado un tema importante, hay que hacer un frente de trabajo, porque el tema hay que estar conscientes, no solo es militar y policial, están en primera línea, tienen que afrontar, tienen que combatir, tienen que reprimir esas acciones al margen de la ley, pero también tiene que haber un acompañamiento en general del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, en el caso del decomiso de la droga, hacer un seguimiento para liquidar a las economías ilegales, la UAFE, SRI, es decir, las instituciones de control. Igual la minería ilegal, el Estado ir a tomar posesión de los territorios que, como el caso de Buenos Aires, era un territorio dentro del territorio ecuatoriano controlado por estos grupos delincuenciales. Lo importante será cómo integrar ese frente de trabajo para acometer estos problemas. Usted lo ha hecho de una manera bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de la minería ilegal, estimado Miguel. ¿Cuál es el problema en general de la minería ilegal? Hay dos detonantes que han hecho que este problema se escale de una manera importante en este caso, ¿no? Hoy ya hay tres, ¿no? El primero es que el precio del oro se ha elevado de una manera directa, ¿no? O sea, el oro en sí es una mercancía importante, que inclusive los gobiernos ahorita tienden a acumular oro como respaldo, ¿no? Importante para guardar su economía, la macroeconomía de un país. Y el oro, una vez que se funde, es muy difícil rastrearlo, ¿sí? Una vez que ese oro sale, puede ser ilegal, llega un comprador, digamos, que lo funde y eso oro es en sí mismo, ya se legalizó, ¿sí? Entonces, hay un mercado del oro. Hay otro factor que tiene que ver con que la minería ilegal es un mecanismo eficiente de lavar dinero y hacer que las ganancias del narcotráfico, de otro tipo de actividades, se mantengan, digamos, prolíficas, ¿no? Porque por la misma lógica de que es muy difícil rastrear el tema del oro. Yo creo que Plan B, este estudio que hizo sobre el tema del oro, nos da datos muy reveladores sobre ese tema, ¿no? Y justamente me parece que el periodismo en esto juega un papel importante de revelar cómo funciona el problema. Y tercero, creo que es el factor de la problemática de la capacidad del Estado de, más allá de la intervención militar y policial, como usted dijo, bombardeo, como este caso se dio en Buenos Aires, mantener un sistema de control que vaya más allá de la simple capacidad del Estado de militar y de estar presente ahí, sino cómo el Estado puede acabar con este problema con acciones de regulación propia de la política pública, ¿sí? Por eso es que todo el mundo se pregunta por qué en el 2019, cuando María Paula Roma anunciaba como un objetivo de intervención en Buenos Aires, 6 años después vemos que el problema persiste, ¿sí? ¿Cómo hacer que eso no se vuelva a repetir? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Cómo sostener una política en el largo plazo? Ese creo que es el gran elemento que ha detonado en el tema de la minería ilegal. Pero siguiendo solamente al tema de la minería ilegal, yo creo que el tema aquí es cómo el Estado puede, un poco el gobierno en general, que es el que promueve, el que lidera esta política de seguridad, incorpora otro tipo de instituciones, ¿no? Por ejemplo, el caso del problema de la impunidad es un gran problema que tenemos en este país. O sea, frente al problema de la violencia, las capacidades de resolución de los homicidios ha ido siempre a la baja, ¿no?
O sea, yo digo, el Estado ha enfrentado su peor ola de inseguridad con capacidades bastante limitadas. Y en el ámbito de la impunidad, creo que aquí hay un organismo que debe dar la cara sobre este tema, que es la Fiscalía del Estado, ¿no? ¿Cuáles son, la pregunta que nos debemos hacer es, desde el punto de vista de la Fiscalía, cuáles son las acciones de política pública que genera por la Fiscalía para hacer lo que la misión constitucional le manda, que es el rector de lo que es el proceso de investigación criminal en el país? Yo creo que es una de las grandes preguntas que nos debemos hacer, ¿sí? Obviamente la justicia, ya la impartición de justicia también requiere una atención importante. Entiendo que se ha decretado un estado de emergencia y todavía hace falta mucho que hacer, pero es importante primero avanzar mucho más rápido en este proceso, porque la situación lo amerita, ¿no? Y tercero, creo que, y otro tema que me parece importante es que en el territorio hay una serie de dinámicas que no son las mismas. Me parece que la política nacional mira al territorio como una cosa homogénea. Y ese me parece que es el principal error que tiene el gobierno. De lo que hemos podido ver, de lo que hemos podido analizar nosotros, el comportamiento de la dinámica de la violencia en el país tiene características muy diferentes en cada territorio, con ciertos patrones comunes, obviamente, no digo que no. Pero, por ejemplo, es una cosa muy distinta a lo que pasa en Esmeraldas. La dinámica poblacional que hay alrededor de eso, cómo se percibe el problema a nivel poblacional, cómo se lo vive y cómo se lo gestiona, me parece que es distinta, por ejemplo, una realidad de lo que está pasando en la provincia del Oro, por ejemplo, lo que hemos podido analizar. Es muy distinta la dinámica de lo que pasa en las provincias de la costa, de lo que pasa en la sierra, que también están azotadas por un tipo de violencia y criminalidad que, si bien no son tan explosivas, pero que ciertamente generan problemáticas propias de la localidad y que el Estado necesita atender. Esto tiene que ver también con el tipo de modelo de gestión policial que se está discutiendo. Hace un momento en el Ecuador se hablaba, por ejemplo, de crear estos cuarteles intermedios, que es un tema que ya se perdió de debate, ¿no? Pero nunca se lo pudo resolver, ¿sí? Ahí había una discusión profunda entre la necesidad de tener infraestructura policial y un modelo de operación policial que responde a las expectativas de la dinámica actual, frente a un modelo que ya parecía obsoleto frente a la policía. La policía está atrapada en ese modelo y no lo sabe resolver. Sigue trabajando con un modelo viejo, caduco, o de pronto que no se lo ha evaluado de una manera directa, como el modelo de policiamiento comunitario de proximidad, y no ha podido desarrollar a plenitud un modelo de gestión de territorio que está acorde a las expectativas, sobre todo en ciertos territorios que meritan tener un tratamiento especial, ¿no? Entonces yo creo que las tareas son enormes todavía, ¿no? Y lo que nos hemos acostumbrado es más bien a una lógica más de corte operativo, ¿no? Los ministros en sí hay una confusión de roles. Por ejemplo, si usted se pone a ver el ministro Reiner, el ministro, como es el Lofredo, por ejemplo, son ministros que están siempre en el campo, en el territorio, vestidos inclusive como uniforme militar, policial, lideran operativos. Está bien, yo respeto mucho el estilo de cada quien tiene su forma de expresar y gestionar, eso es un ministro, tiene eso, pero a veces uno se pregunta si esa es la labor de un ministro. Yo me pregunto siempre, ¿esa es la labor del ministro? ¿O un ministro está para otro tipo de articulaciones, otro tipo de cosas? Es gente que trabaja muchísimo, gente que crea un valor enorme, hay una mística de trabajo. Pero ¿cómo hacer que esas acciones tengan mayor impacto en el problema? Esa es una de las grandes tareas, uno de los grandes retos que debemos hacer, sobre todo de cara a lo que estamos enfrentando en este momento a nivel electoral, ¿no? Que es la posibilidad de hacer una constituyente, justamente donde el tema de seguridad va a ser el tema central de la constituyente, ¿no? Claro, es indudable. Ahora, ¿qué piensa de estos golpes que ha venido dando con la ayuda militar de agentes americanos, como decía la información oficial? Por ejemplo, en alta mar, el decomiso de armas destinadas al crimen organizado, drogas, 8 toneladas de droga durante las últimas semanas. Dice el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2 embarcaciones incautadas, 8 bultos con armamento incautados, 50 personas aprehendidas, 2.592 galones de combustible incautados de diésel que se beneficiaban cuando había el subsidio. ¿Qué piensa usted de estas acciones? Positivas. A ver, yo creo que la seguridad debe manejarse mucho más de forma práctica que de forma más ideológica, ¿no? Uno le puede gustar o no gustar el hecho de tener bases extranjeras, pero el tema, sobre todo, tenemos que partir del hecho, el narcotráfico del país y sus economías ilícitas, tráfico de armas, dinero ilegal, nos está carcomiendo como sociedad, ¿sí?
yo creo que es uno de los grandes temas paradojales, ¿no? Porque creemos que sí, que es un problema de los Estados Unidos, del consumo y nosotros. No, este narcotráfico como sociedad nos está carcomiendo. Y frente a ello, ha habido un factor que realmente está directamente relacionado con que el Ecuador, sacar droga por Ecuador es extremadamente barato. O sea, es mucho más eficiente desde el punto de vista criminal, ¿no? Por eso es que yo digo que aquí hay un ecosistema prolífico para la salida de drogas, y que eso se han aprovechado las mafias para hacer del Ecuador un centro de salida. Y obviamente todo lo que es narcotráfico al mismo tiempo el narcotráfico tiene una directa relación con el tráfico de armas, ¿no? Porque por un lado sacan droga, pero por otro lado ingresan armas, y uno de esos ingresos es por los puertos, por el mar. Y yo creo que el Ecuador necesita tener un sistema bastante eficiente de control aéreo y marítimo, que es lo que realmente la cooperación internacional nos puede dar, más lo que es las capacidades de entrenamiento para la operación de territorio, por ejemplo, en el tema de la inteligencia, para el tema de las economías criminales, para la judicialización de casos complejos como crimen organizado. Para eso también se necesita asistencia. Pero básicamente el Ecuador necesita un sistema de seguridad bastante funcional, ¿no? Y ahí yo voy a hacer hablar de las palabras de Gustavo Petro, ¿no? Que está reconociendo, dice, este crecimiento de la violencia en las costas pacíficas ecuatorianas, lo escribió el 16 de octubre, tiene que ver con la dificultad para sacar cocaína por el Pacífico colombiano, que ha logrado el gobierno y nuestras fuerzas públicas, ¿no? Esto implica que Colombia podría ayudar a Ecuador. Bueno, eso es lo que dice, de manera más populista, pero está reconociendo que Colombia tiene un sistema mucho más eficiente de controlar eso. No se logró de la noche a la mañana, eso se logró con cooperación. Claro, o sea, si usted se pone a ver y con Petro. Claro. Sí, digan. Sí, decía Daniel, precisamente con la cooperación de Estados Unidos. ¿Cuánto ha ayudado Estados Unidos a Colombia para tener esa fuerza para combatir? Vamos a ir a una cadena a las 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano y volvemos con el doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN, experto en temas de seguridad. Dejo planteado una inquietud, precisamente cuán importante es esa ayuda de Estados Unidos, que como el caso colombiano lo ha hecho, el caso ecuatoriano ahora se abre la posibilidad de profundizar, porque si hay ayuda en este momento, profundizar con la reforma al artículo 5 de la Constitución. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. 22.000 cédulas de identidad fueron emitidas en la reciente jornada extraordinaria que se realizó en 48 agencias de todo el país. Un hecho histórico alcanzado por el Registro Civil. Le agradezco al personal de trabajo porque hasta estas horas han hecho lo último, atendiendo a las últimas personas para que todas vayan completas. Yo me acerqué sin turno acá con los documentos que me pidieron, que era por pérdida, en este caso mi cédula, y la atención muy buena. Y las buenas noticias no paran. Por eso las jornadas extraordinarias de cedulación continúan los días sábados 1, 8 y 15 de noviembre y el domingo 16 de noviembre. No pierdas esta oportunidad y agenda tu cita. Adicional, la emisión de nuevos pasaportes sin turno es otra alternativa para los usuarios. Por 5 semanas consecutivas podrás obtener el documento de viaje sin cita previa. Acude de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde a la agencia del Registro Civil más cercano con el comprobante de pago y la cédula de identidad. Y si deseas renovar, lleva tu pasaporte anterior. Son 27 agencias habilitadas. El Nuevo Ecuador continúa brindando servicios dignos y oportunos para todos los ecuatorianos. Agradezco al Gobierno Nacional por el buen servicio de la cedulación y le felicito al señor presidente. El Nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, catedrático del IAEN. Estamos hablando sobre la coyuntura de seguridad en el Ecuador y también la reforma parcial a la Constitución que se plantea y que habrá que definir en las urnas el domingo 16 de noviembre próximo, que permita la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, partiendo de un hecho como los operativos últimos que mencionara y que ha comentado el doctor Daniel Pontón. Ya hay una gran ayuda del gobierno americano a agentes estadounidenses. ¿Cuánto contribuirá esta ayuda militar extranjera cuando sabemos que se combate a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales y aquí no puede haber solo una acción de un país? ¿Cómo ve ese panorama para ir a esta aprobación? Yo creo que la gente, bueno, todo apunta a que esa pregunta la gente la coge como necesaria. Creo que la gente concibe que ahí hay un problema que no se puede resolver solamente con las capacidades propias, sino también con un nivel de cooperación adecuado, y en este caso Estados Unidos es un aliado importante. También por lo que significaba Estados Unidos en la región históricamente, ¿no? Es también importante saber, ¿no? Pero me parece que aquí el punto aquí es cómo el poder, porque en sí la base no te va a resolver problemas como tal, pero es una gran, digamos, un óbice que te permite concatenar una serie de acciones que podría derivar en un adecuado sistema de control. Yo ponía el ejemplo de Colombia, ¿no? Colombia se habla de que hay bases, cuando dice que no hay bases, pero bueno, lo que sí hay una presencia permanente de cooperación estadounidense millonaria, ¿sí? Que se despliega como operativos realmente en territorio, que le ha permitido a Colombia tener estas capacidades bien arraigadas. Ahí hay una problemática de Colombia, ¿no? Que por un lado tenemos un despliegue de cultivos, ¿no? Importante, que tiene que ver, tiene unas características muy particulares en el mundo social, en el mundo del campo, en el mundo rural, y eso habrá que analizar qué está pasando, ¿no? También ahí incidió mucho el problema de la prohibición del uso del glifosato para el tema de las aspersiones aéreas, etcétera. Pero por otro lado, la capacidad de Colombia de tener un territorio bien resguardado, la capacidad de interdicción, de salida de drogas. Eso me parece que esas capacidades lastimosamente han ido mejorando, y eso ha venido aprovechándose las mafias de la vulnerabilidad que el Ecuador ha generado. De ahí que la discusión sobre la salida de la base de Manta del Ecuador se ha hecho tan polémica, ¿sí? Y en cierta manera nunca tuvimos la capacidad de reemplazar esas capacidades. Si actualmente nosotros retomaríamos el nivel de cooperación y estaríamos hablando de la presencia de bases o centros de apoyo logístico, como se llama, porque realmente nunca tuvimos una base en el FOL, ¿no? En un centro de apoyo logístico, ¿no? ¿Podemos lograr eso? Yo creo que sí, pero siempre y cuando también exista la contrarréplica del Estado, de desarrollar capacidades para que ese sistema de control funcione, ¿no? De una manera adecuada, y que el Ecuador deje de ser lo que lastimosamente nos hemos convertido en los últimos años, que es un centro de operaciones del narcotráfico, ¿no? Internacional, donde tenemos presencia de mafias de todo lado del mundo, aquí funcionando desde el Ecuador, o con redes en el Ecuador. Y eso no se lo puede lograr de la noche a la mañana, pero ciertamente podría gatillar eso, un elemento importante, un óbice importante, ¿no? Yo creo que justamente ahí requiere una adecuada planificación por parte del Estado. ¿Y cómo articular esa política integral? O sea, es que lo que hacen las bases, sobre todo en la parte aérea y la parte marítima, que yo les digo, y el tema de los puertos, yo creo que hay tres elementos fundamentales, ¿no? Lo que es puertos, el mar territorial, que tiene que ver con salidas de sitios clandestinos, y el tema el tema del espacio aéreo, que también es un problema, a pesar que yo no he visto últimamente proliferación por ejemplo, de avionetas, como en su momento se hablaba, pero yo creo que el problema marítimo es un gran problema que tiene el país. Es tener capacidades de interdicción bien establecidas, ¿no? Primero identificación y después neutralización. Pero obviamente eso implica también tener un buen sistema, por ejemplo, de investigación criminal, ¿no? Para determinar de dónde viene esa droga, cuáles son las redes que están detrás de todo esto, qué grupos los respaldan,
La inteligencia financiera también es fundamental porque esto requiere financiamiento, cómo es la trazabilidad del dinero, ¿no? Cómo hacer un sistema adecuado de gestión de este tipo de amenaza a nivel penitenciario, por ejemplo. El tema de la extradición podría servir cuando estamos hablando ya de muchos de criminales de gran valía que Estados Unidos también lo considera que son importantes, ayudarían a neutralizar. Creo que en general hay que pensar un poco más integralmente y obviamente todo lo que es la parte social, ¿no? Porque no podemos descubrir solamente pensar que esto se resuelve con militares, armas y botas, sino también con una acción inteligente de otro tipo de compromisos en el ámbito de lo social. Entonces, ese ecosistema que espera que una base pueda traer es lo que se le pediría al país. Si solamente pensamos que la base por sí nos va a resolver el problema, estamos lejanos a esa realidad. Yo creo que ese es el gran debate que el Ecuador tiene que librar de cara a poder resolver este problema que realmente carcome la sociedad ecuatoriana, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿usted ve con buenos ojos el que se apruebe esta reforma y que pueda contribuir en esta línea al fortalecimiento de la ayuda militar extranjera en las bases ecuatorianas? Pero yo soy una persona que me rijo por datos y lo que estamos viendo en el Ecuador no es fácil, ¿no? Tal vez el narcotráfico no es el único de los males que tiene el país. El Ecuador tiene múltiples problemas, ¿sí? Económicos, sociales, políticos, como quieras llamarlo. Pero el narcotráfico se constituye un óbice importantísimo de que el Ecuador haya perdido enormes capacidades en todos los ámbitos, en el ámbito de lo comercial, en el ámbito de lo político. ¿Sí? La narcopolítica es un gran problema que estamos viviendo en el caso de Ecuador. Y es un problema que el Ecuador tiene que resolverlo. Y esto no se resuelve con narrativa, con cantos, ¿no? Y con guitarras, se resuelve con acciones. Y la seguridad del siglo XXI es evidentemente cooperativa. No podemos pensar que esto se resuelve solamente desde la posición propia, ¿no? Sí, yo sí creo que hay que dar capacidades, pero si esa capacidad suma a un nivel de cooperación adecuado y de complementariedad, podría dar resultados a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y frente a ello, sí, yo tampoco creo el hecho de que las bases militares, que los Estados Unidos vienen acá al Ecuador solamente por el narcotráfico. Yo creo que hay otro tipo de intereses. Tampoco hay que ser ingenuo. Y está bien que los tengan, porque es un país que también, bueno, tiene un rol hegemónico a nivel mundial, tiene una serie de intereses regionales que están bien definidos por la geopolítica. Por otro lado, también tenemos que ellas también tienen sus propios intereses concretos respecto a las amenazas que tiene el país. Por ejemplo, el tema del narcotráfico es una de las grandes problemáticas que enfrentan. Ellos no nos van a resolver el problema, por ejemplo, de la violencia criminal, como que estamos viendo en este momento. Eso más se debe a capacidades propias, pero obviamente en este sistema que puede articularse alrededor de una cooperación bien establecida y bien diseñada, en el ámbito del control del espacio, ahí, con este tema de las bases, ¿no? Que se quieren establecer, me parece que puede ser un punto de arranque importante, ¿no? Que no podríamos menospreciar. Por tanto, de aprobarse esta reforma parcial a la Constitución, va a ser una ayuda que permita mirar de una manera diferente y profundizar el combate a los grupos delincuenciales organizados con mayor apoyo. A ver, yo creo que el tema de las bases, el tema de la prevención constitucional nunca nos dice que no se puede hacer cooperación. De hecho, ya hemos tenido varios anuncios de cooperación internacional con el tema del narcotráfico, con Estados Unidos mismo, en otros gobiernos, inclusive se han anunciado esfuerzos importantes en materia de convenios sobre cooperación internacional, inclusive ayudas económicas, etcétera. Pero digamos ya la presencia in situ de un grupo de un país que en este caso tiene un interés importante sobre el problema, o directo sobre el problema, es fundamental, porque una cosa es operar con agentes de inteligencia o con capacitaciones o con financiamiento, y otra cosa es ya una capacidad desplegada del territorio, que en el caso del Ecuador no la tiene, ¿no? Sobre todo en la capacidad de resguardar el espacio aéreo y marítimo, que es gran parte del problema que tiene el país, ¿no? Que yo creo que lastimosamente en las últimas décadas, por lo menos, este país ha sido una coladera, ¿no? ¿Cómo usted soluciona ese problema? Ese es el gran tema, ¿no? Y eso me parece que la discusión sobre las bases podría abonar a solucionar esa problemática.
Bien, en estas condiciones, la coyuntura de seguridad ve compleja. ¿Cómo se puede apuntalar aún más y lograr lo que hemos hablado en otras ocasiones, Daniel, un plan integral de seguridad en el país? Bueno, yo creo que ese es el gran, creo que es la gran pregunta que nos hacemos como ecuatorianos, ¿no? Porque lo que hemos tenido por parte del gobierno muchas veces son acciones. Acciones que a veces inclusive han recibido el aplauso de mucha gente, porque no podemos pensar por alto que el presidente tiene mucho apoyo popular, ¿sí? Y esas acciones a veces han sido bastante decididas, cosas que en otros gobiernos no lo hicieron, por eso ha marcado la diferencia frente a gobiernos como por ejemplo el de Lasso. Y me parece que esa amalgama de acciones, a veces bastante arriesgadas, son temas que la gente valora, pero me parecería que en el tema de cómo darle un sentido estratégico a la capacidad de revertir una situación que ciertamente se ha venido a menos. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, cómo evitar que siga siendo el país lo que es, ¿no? Todavía estamos muy lejos de lograrlo, porque todos los días se hacen anuncios de incautaciones de drogas. Tengo entendido que este año no vamos a llegar a los niveles del año pasado, pero seguimos teniendo niveles de incautación bastante elevados, ¿no? Pasaremos a 200 toneladas seguramente de incautaciones, sobre todo de cocaína. Se hacen operativos de minería ilegal, se hacen decomiso de armas y otro tipo de acciones que se hacen intervenciones en materia de economías criminales, despliegue en los territorios. ¿Cómo eso podríamos tener una mayor capacidad de revertir o tener un impacto en la problemática de seguridad del país? Ese es uno de los grandes temas. O sea, al parecer existe como que hay unas dos lógicas, ¿no? Por un lado, lo que el gobierno hace, despliega y muestra como efectos de eso, y la gente aplaude. Por otro lado, el fenómeno sigue siendo igual o peor. Y eso me parece que el Ecuador no puede darse el lujo de sostener en el largo plazo, porque realmente el problema está siendo es primero que más que repetitivo, es extremadamente complejo la realidad que se está viviendo en los territorios, ¿no? Y me preocupa mucho el futuro del país frente a estas realidades, cuando un país doblega sus brazos frente al embate del crimen organizado, más allá de lo que pueda hacer un gobierno. Eso me parecería que es desesperanzador. Yo creo que eso es lo que se está jugando ahorita mucho en el elemento político, ¿no? Con el tema de la constituyente, ¿sí? Pero necesitamos mucho más acciones contundentes y mucho más que acciones contundentes, mucho más resultados, mucho más impactos en revertir una situación que claramente ya se salió de control, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Daniel Pontón, experto en temas de seguridad, catedrático del IAEN, para hablar de la coyuntura de inseguridad en el país. Daniel, muy amable. Gracias. Un saludo. Muy gentil. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad ya volvemos para hablar con la doctora Patricia Borges, experta en temas de seguridad social, integrante de la Comisión de Estudios de la Seguridad Social, sobre los cambios que necesita el Seguro Social, especialmente en las prestaciones de salud, con su fondo de salud. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida